Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti. Porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. Mi amigo es reptiliano. Desde niño siempre fui desconfiado, pero también curioso. Me gustaba observar los pequeños detalles que la mayoría pasaba por alto. Un gesto extraño, un silencio inoportuno, una mirada que duraba un segundo más de lo normal. Quizá por eso, cuando conocí a Iván, algo en mí supo que no era como los demás. Nos hicimos amigos en la preparatoria. Era reservado, de esos que hablaban poco, pero cuando lo hacían sus palabras parecían calculadas, precisas, casi hipnóticas. Tenía la mirada más rara que había visto. Unos ojos verdes que bajo ciertas luces se tornaban amarillentos, como si fueran los de un lagarto. Lo tomé como una excentricidad genética, hasta que empecé a notar otras cosas. Recuerdo una vez que lo invité a mi casa a cenar. Mi madre preparó carne asada y todos estábamos comiendo con gusto, menos él. Apenas probó un bocado y lo dejó en el plato. Cuando le pregunté si no le gustaba, sonrió y respondió con evasivas. No suelo comer esto, prefiero otro tipo de alimento. No le di importancia en ese momento, pero la respuesta quedó retumbando en mi mente. Con el tiempo, nuestras salidas se hicieron más frecuentes. Iván parecía saber demasiado sobre temas ocultos. Hablaba de sociedades secretas, de experimentos gubernamentales y de teorías sobre extraterrestres con una seguridad perturbadora. Un día, casi en broma, le dije: «Hablas como si fueras uno de ellos». Y él solo me miró con esa extraña sonrisa suya y dijo: «¿Y si lo fuera?». No supe si reír o incomodarme, pero lo extraño comenzó después. Cierta noche lo vi en el parque cuando creía que él ya se había ido a casa. Me escondí detrás de un árbol, curioso de por qué estaba ahí solo. La luna iluminaba su rostro y entonces lo noté. Su piel parecía cambiar de textura, como si pequeñas escamas brillaran bajo la luz. Pensé que era un truco de mis ojos, pero luego vi lo imposible. Sus pupilas se afinaron en líneas verticales, como las de una serpiente. Me quedé helado, con el corazón a punto de salirse del pecho. No me atreví a moverme. Iván levantó la cabeza, olfateando el aire, como si supiera que alguien lo observaba. «Sal de ahí», dijo con voz grave, más profunda de costumbre. Yo obedecí, temblando. Lo enfrenté y apenas pude articular palabra. ¿Qué eres?». Él suspiró y se acercó despacio, sin agresividad. «Sabía que tarde o temprano lo descubrirías. No soy como tú. Vengo de otro linaje, uno muy antiguo». Me contó, con calma perturbadora, que pertenecía a los reptilianos, seres que han estado infiltrados en la humanidad durante siglos, guiando silenciosamente su destino. Dijo que no todos eran malos como las historias contaban, que algunos como él solo observaban e intentaban coexistir. Lo más inquietante fue cuando agregó: «No puedes decírselo a nadie. Nadie te creerá. Y si lo hacen, no vivirías para contarlo». Desde esa noche nuestra amistad cambió. Yo seguía viéndolo, pero con una mezcla de miedo y fascinación. En ocasiones, cuando estaba conmigo, su disfraz humano parecía desvanecerse. Un destello escamoso en las manos, una sombra distinta en su silueta, un parpadeo lateral como el de los reptiles. A veces me pregunto por qué me eligió como amigo. ¿Fue por confianza o porque necesitaba a alguien que guardara su secreto? La verdad es que aún no lo sé. Lo único cierto es que cada vez que lo miro, recuerdo esa revelación. Mi amigo no es humano, mi amigo es reptiliano. Y aunque sigo a su lado,
No sé si algún día esa amistad me costará la vida. Historia 2. Ya están entre nosotros. Desde fuera parecían una familia común. El padre, un hombre serio que trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones. La madre, de sonrisa dulce y ojos inmensos que siempre parecían esconder un secreto. Y los dos hijos, un niño callado y una adolescente reservada. Vivían en una casa de fachada sencilla con un jardín siempre impecable, como si cada hoja y cada flor obedeciera a un orden que solo ellos entendían. Los vecinos decían que eran demasiado educados, demasiado amables. Saludaban siempre, pero nunca dejaban que nadie entrara a su hogar. Las cortinas permanecían cerradas a toda hora y por las noches un resplandor azulado escapaba por las rendijas de las ventanas, como si en su sala hubiera un laboratorio oculto. Yo lo supe desde la primera vez que hablé con ellos. Algo no cuadraba. Sus movimientos eran excesivamente precisos, como si midieran cada gesto. Sus miradas, largas y penetrantes, daban la sensación de que escaneaban lo más profundo de tu mente. Y lo más extraño, nunca comían en público. En las reuniones vecinales siempre tenían excusas para no probar la comida. Una tarde, mientras paseaba a mi perro, vi a la hija mayor en el jardín. Se agachó para acariciar al animal y en ese instante sus pupilas se expandieron en un negro absoluto, cubriendo todo el ojo. Duró apenas un segundo, pero lo vi. Cuando me miró de nuevo, ya tenía sus ojos humanos como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, no pude dormir. Desde mi ventana observé su casa y entonces lo noté. Figuras moviéndose en el interior, con siluetas demasiado delgadas, cabezas alargadas y brazos que parecían no tener huesos. No eran sombras humanas. Un par de semanas después, el hijo pequeño se acercó a mí en la calle. Me miró fijo y sin titubear me dijo: «No debes tener miedo, solo estamos esperando». Lo dijo con voz baja, pero había en ella una seriedad inquietante, impropia de un niño. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, su madre salió corriendo, lo tomó de la mano y lo arrastró de vuelta a casa, sonriéndome de manera forzada. Con el tiempo empecé a atar cabos. El padre trabajaba en telecomunicaciones, pero siempre viajaba a lugares remotos, a instalaciones restringidas. La madre jamás envejecía. Su piel era tersa como porcelana, sin una arruga. Los hijos, a pesar de los años, parecían casi congelados en la misma edad. Una noche de tormenta lo descubrí todo. Un rayo cayó cerca de la colonia y la energía eléctrica se fue por completo. Aprovechando la oscuridad, caminé hasta su jardín, empujado por la curiosidad y el miedo. Y entonces lo vi. Detrás de las ventanas, su silueta humana desaparecía. Eran figuras luminosas de piel traslúcida, con venas que brillaban como circuitos. En el centro de la sala había un dispositivo que pulsaba con destellos de luz como un corazón metálico. Me quedé paralizado hasta que la tormenta cesó, y con ella todo volvió a la normalidad. Las luces de la colonia regresaron y cuando volví a mirar, eran otra vez esa familia común, sentada en el sofá como si nada hubiera ocurrido. Desde entonces, cada vez que los veo en la calle, me pregunto cuántos más como ellos caminan entre nosotros, disfrazados de vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Porque aquella noche lo entendí con claridad. La invasión no vendrá del cielo en naves ruidosas. Ya está aquí. Silencia, instalada en nuestras propias casas. Y esa familia extraterrestre, es solo una de las muchas que se esconden entre nosotros. Historia 3. Un ser de luz.
Mateo era de esos chicos que parecían invisibles en la escuela. Delgado, tímido y con unos ojos tan claros que llamaban la atención, pero no de la manera en que él hubiera querido. Sus compañeros solían burlarse de su aspecto, de su voz suave y de su manera tranquila de hablar. Lo llamaban rarito, bicho raro, y a veces las cosas iban más lejos. Empujones en los pasillos, risas a su espalda, burlas disfrazadas de bromas. Lo que nadie sabía era que Mateo guardaba un secreto. Desde niño podía percibir cosas que los demás no. Luces que flotaban en el aire, sombras que se escondían en los rincones y sobre todo una voz suave que lo acompañaba en los momentos de mayor dolor, diciéndole: resiste, tu tiempo llegará. A los 12 años lo descubrió por completo. Una tarde, después de un día particularmente cruel en la escuela, se encerró en su cuarto llorando. De repente todo a su alrededor comenzó a brillar. La tristeza se transformó en calor y un resplandor blanco salió de su propio cuerpo, iluminando la habitación como si hubiera encendido el sol dentro de ella. Mateo no entendía lo que pasaba, pero tampoco tenía miedo. En el reflejo del espejo ya no era solo un niño triste, estaba rodeado de un aura dorada que vibraba con energía. Ese fue el día en que comprendió que no era como los demás. Con los años aprendió a ocultar ese don, aunque cada vez que alguien sufría cerca de él, la luz intentaba manifestarse. Una vez, cuando una compañera tuvo un ataque de asma en el aulo, Mateo puso su mano en su pecho sin pensar y en segundos la niña pudo respirar otra vez. Todos lo atribuyeron a la medicina rápida, pero Mateo sabía que había sido su energía la que le había sanado. El bullying, sin embargo, no se detenía. Cuanto más intentaba esconderse, más lo señalaban, hasta que llegó aquel día que cambió todo. En el patio de la escuela, un grupo de chicos lo acorraló. Las burlas se transformaron en golpes y Mateo cayó al suelo. El dolor físico era fuerte, pero lo que más le hería eran las risas, el odio gratuito de quienes nunca lo habían conocido realmente. Una furia silenciosa se encendió en su interior, pero junto a ella, esa voz luminosa volvió a hablarle. No eres debilidad, Mateo. Eres un ser de luz. Muéstrales quién eres. Y entonces ocurrió. Un destello cegador salió de su cuerpo, envolviendo a todos los presentes. Los agresores cayeron de rodillas cubriéndose los ojos. El patio entero quedó en silencio, bañado por aquella luz cálida que no quemaba, pero atravesaba la piel hasta llegar al alma. Durante unos segundos, todos sintieron lo que Mateo sentía cada vez que la luz lo llenaba: paz, amor, comprensión. Cuando la luz se apagó, Mateo seguía de pie, mirándolos con calma. Nadie se atrevió a reír, nadie volvió a tocarlo. Desde ese día lo llamaron de otra forma: el chico de la luz. Mateo no buscaba venganza, ni gloria, ni miedo. Su don no era para destruir, sino para sanar. Y aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer, había comprendido algo muy importante. Lo que lo hacía diferente era lo que lo convertía en alguien extraordinario. Porque en un mundo lleno de obscuridad, ser un ser de luz era su mayor fuerza. Historia 4. El portal. Elías siempre había sentido una atracción inexplicable por los bosques. Decía que allí podía escuchar mejor el mundo, que los árboles guardaban secretos más antiguos que cualquier libro. Una tarde decidió internarse en el bosque más profundo de la región, un lugar del que pocos hablaban y que los ancianos llamaban la vereda prohibida, porque aseguraban que quien se adentraba demasiado no siempre regresaba. Elías, incrédulo pero curioso, caminó entre senderos cubiertos de hojas y ramas entrelazadas. A medida que avanzaba, el aire se volvió distinto,
más pesado, cargado de una energía extraña que erizaba su piel. Fue entonces cuando lo vio. Entre 2 enormes robles había una abertura que no parecía natural. Era un arco de luz suspendido en el aire, como una grieta que revelaba un cielo desconocido al otro lado. Elías se acercó con el corazón latiendo desbocado. No sabía si era una ilusión, un espejismo o una trampa de su imaginación, pero algo dentro de él lo impulsaba a cruzar. Dio un paso y el mundo cambió. De pronto estaba de pie en un valle iluminado por 2 soles que bañaban todo en tonos dorados y plateados. El aire era limpio, vibrante, y el cielo estaba pintado con auroras que danzaban lentamente. Frente a él, a lo lejos, se alzaban estructuras cristalinas que parecían ciudades, pero no hechas por manos humanas. Eran torres translúcidas que respiraban como si tuvieran vida propia. Y entonces los vio. Entre las colinas surgieron seres humanoides, altos, de piel luminosa y ojos que parecían contener galaxias enteras en sus pupilas. Sus movimientos eran gráciles, como si cada paso fuera parte de una danza eterna. No hablaban con palabras, pero Elías escuchó sus voces directamente en su mente, claras y serenas. Bienvenido, viajero, has atravesado el portal. Elías apenas podía respirar. No sentía miedo, sino una mezcla de asombro y reverencia. Uno de ellos se adelantó. Era más alto que los demás, de cabello blanco como hilos de luz y mirada tan profunda que parecía atravesar el alma. «Nosotros te esperábamos», dijo sin mover los labios. «Los portales no se abren al azar. Solo aquellos que buscan con el corazón encuentran el camino». Durante lo que pareció un día entero, Elías caminó junto a ellos. Le mostraron un mundo donde la naturaleza y la tecnología no estaban en guerra, sino en perfecta armonía. Árboles que brillaban al caer la noche, ríos que cantaban al fluir y ciudades que parecían flotar entre montañas. Los humanoides vivían en comunidad, sin hambre ni guerras, unidos por una red de energía que los conectaba a todos. La conciencia luminosa. Pero no todo era perfecto. Elías supo que su mundo estaba muriendo lentamente y que los portales eran intentos de contactar con otros seres capaces de comprender y ayudar. «Tú has sido elegido para llevar un mensaje», le dijo el ser de cabello blanco. «El tuyo aún es un mundo joven, pero necesita recordar que puede vivir en equilibrio como nosotros alguna vez lo hicimos». Elías quiso quedarse. Sentía que pertenecía allí, entre esos seres hermosos y sabios, pero ellos lo rodearon y con una ternura que dolía, lo guiaron de regreso al portal. «Aún no es tu tiempo aquí», susurraron en su mente. «Vuelve, pero lleva con tu espíritu lo que has visto». Cuando atravesó el portal, se encontró nuevamente en el bosque, con el aire denso de la tierra y los árboles oscuros cerrándose a su alrededor. El arco de luz desapareció tras de él como si nunca hubiera existido. Elías regresó a su vida, pero ya no era el mismo. Nadie le creyó lo que contó, lo llamaron soñador y loco. Sin embargo, cada noche cuando cerraba los ojos, aún sentía en su piel el calor de los 2 soles y escuchaba en su mente las voces cristalinas
de aquellos humanoides hermosos que le habían revelado un mundo posible. Porque ahora sabe la verdad. Los portales existen y los extraterrestres no están lejos. Habitan a la espera de que la humanidad esté lista para comprender. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.